Eskerrik asko, Pepe. Bueno, a continuación le pedimos a Imanol Zubero que nos hiciera el favor de hacernos un capítulo más reflexivo, más proyectivo, que recogiera de alguna manera todas estas conclusiones, que en realidad tiene un poco también ese espíritu de Pepe, ¿no? Cuando alguien, después de soltarle todos estos datos, le preguntas, y bueno, ¿la conclusión cuál es? Bueno, pues en ese sentido, Imanol nos echó una mano para hacer estas reflexiones posteriores después de todos los datos. Así que, bueno, creo que sobradamente conocido, no voy a hacer más presentaciones. Le cedo la palabra y eso. Eskerrik asko, Imanol. Eguerdi on guztioi, buenos días a todas y a todos. Bueno, agradezco la invitación a esta jornada, también haber hecho una pequeña reflexión en el informe. Yo no soy experta en estos temas de inmigración, discriminación, etcétera. No me he dedicado académicamente nunca a ello. Cuando lo he hecho ha sido más como militante o como activista que como ciudadana concernida que como experto. Y lo que yo he hecho es una lectura de los informes, de los trabajos, de algunos datos desde fuera del equipo de investigación. Por tanto, pues esa es la mirada que yo he hecho. Voy a resumir rápidamente algunas de las cuestiones que planteo en el texto y luego podemos hablar. Empiezo por algo que ya se ha dicho varias veces, lo ha repetido también ahora Pepe, la cuestión de la deseabilidad social. Cuando nos preguntan sobre determinados temas hay una tentación casi siempre implícita, no explícita, casi siempre inconsciente, a salir bien en la foto. De hecho, tanto Iraide como Pepe, en el capítulo en el que presentan el Índice Vasco de Apertura a la Diversidad, al que acaba de hacer referencia ahora Pepe, pues dice, vamos a salir más guapos de lo que somos en la foto. Bueno, pues seguramente salimos más guapos de lo que somos en la foto, pero a mí sí me interesaba indicar que esto puede tener una lectura tal vez inmediata y primera, que es pues qué hipócritas somos, ¿no? O sea, cómo nos mentimos a nosotras mismas, ¿no? Cómo nos engañamos, ¿no? Puede ser una lectura, no la descarto, pero yo más bien creo que hay otra lectura alternativa que me parece más interesante. Yo creo que es una lectura más positiva. A mí me parece alentador, ciertamente, que en estos tiempos de brutalización de la política, en estos tiempos donde cualquier idea que haga referencia a la empatía, que haga referencia a la cercanía, que haga referencia a la bondad, pues empieza a ser leída como buenismo barato, como corrección política rechazable, etcétera. Bueno, pues que haya una especie de persistencia de determinados valores que siguen actuando en la sociedad, que básicamente no es tanto que queramos salir en la foto ante los demás, sino salir en la foto bien ante nosotras mismas, ¿no? Yo creo que los problemas los empezaremos a tener el día que eso no aparezca en la foto. Es decir, el día que no nos importe salir en la foto de manera desastrosa, entonces tendremos un grave problema como sociedad, porque de hecho por ahí van muchos de los discursos y de los liderazgos en el tiempo actual. Sin duda, en todo caso, es cierto que este sesgo de deseabilidad social pues, genera problemas metodológicos. Ahí dejo a las expertas que lo vayan resolviendo, y también algunos problemas pueden generar de carácter de gestión política, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto es cierto que este es el punto de partida, el único punto de partida, este 72 y pico, del que podemos, con el que hacer política, ¿no? Bueno, pues yo creo que habrá que proceder a triangulaciones metodológicas, habrá que combinar justamente miradas cuantitativas con miradas más cualitativas. Creo que es muy importante desplegar sobre el terreno radares sociales. Hay cantidad de conocimiento experto en los barrios, en la sociedad, que saben, salía antes, ¿no? ¿Verdad? Determinados colectivos que igual no están bien representados en la encuesta, etcétera. Yo creo que es muy importante desplegar radares sociales, utilizar el conocimiento de las asociaciones de personas concernidas, en redes comunitarias, personas militantes. Esto creo que es fundamental. Y es fundamental especialmente porque efectivamente el Índice Vasco de Apertura a la Diversidad pues a veces, sobre todo en algunos aspectos, flaquea en el entorno de la cotidianidad barrial, de la cotidianidad vecinal. Y es ahí donde yo creo que pueden surgir algunos problemas. Por ahora todavía en Euskadi pues, no son problemas muy grandes, pero ciertamente pues, tendríamos que estar un poco pensando en que aunque sean unos pocos los lugares en los que pueden surgir tensiones, son lugares casi siempre dañados por segregaciones urbanas, dañados por exclusión, dañados por vulnerabilidad, por fragilidad, donde se acumulan pues, discriminaciones múltiples. Por tanto, pues atender un poco a esas cuestiones. Una segunda reflexión muy rápida. La encuesta indica que las experiencias directas de discriminación indicadas por la población vasca tienen que ver sobre todo con el sexo. Justamente cuando he llegado estaba un poco un diálogo sobre esta cuestión, ¿no? En primer lugar, luego está la edad, la nacionalidad y el origen étnico o racial, ¿no?
La discriminación sexual, en todo caso, parecería la más extendida. Y cuando hablo de discriminación sexual, es discriminación sufrida por, básicamente, las mujeres. Es interesante ver la diferencia, la distancia que hay entre la discriminación sentida por las víctimas de la misma, que básicamente es por motivos de sexo, ser mujer o ser hombre, sobre todo ser mujer, y la discriminación pensada o imaginada por la sociedad vasca en general, ¿no? Mientras que el principal motivo de discriminación es el sexo, entre la población general el sexo aparece como el 11º motivo por el que pensamos que la gente es discriminada. Y esto, pues, a mí me lleva a hacer una reflexión pensando en el futuro. Por cierto, y también en relación a algo que se decía antes de que tal vez el hecho de que haya 50% de personas mujeres que han respondido pueda tener algo que ver, también llama la atención que, por ejemplo, solo 2 de cada 3 mujeres encuestadas consideren que la discriminación sexista en Euskadi es poco o nada frecuente. ¿Vale? Por tanto, hay una especie de imaginario como que realmente no hay discriminación por sexo, y esto a mí me lleva a una reflexión de carácter más abstracto, que es la siguiente. Podría darse el caso de que en la sociedad vasca nos ocurra con el sexismo patriarcal lo mismo que ocurre en Estados Unidos con el racismo blanco hacia la población negra, ¿no? Muchos estudios nos están llamando la atención sobre lo que llaman el colorblind racism, el racismo ciego al color, la idea de que aquí ya no se discrimina por el color, solamente tenemos en cuenta el mérito de la persona, etc. Bueno, podría darse el caso de que en nuestra sociedad exista una especie de gender o de sex blind discrimination, ¿no? Es decir, que al final no seamos conscientes de todo lo que discriminamos por razones de género, por razones de sexo, ¿no? Que hay una especie de ceguera ante la discriminación por género o por sexo, cuando es la más habitual en nuestra sociedad, ¿no? Hay un libro muy interesante escrito por una periodista, René Edolot, titulado ¿Por qué no hablo con blancos sobre racismo? Y esta periodista británica dice lo siguiente, leo textualmente: he dejado de hablar con blancos sobre racismo, no con todos ellos, pero sí con la amplia mayoría que rechaza aceptar la existencia del racismo estructural y sus síntomas. No puedo seguir enfrentándome al abismo de desconexión emocional que las personas blancas exhiben cuando una persona de color articula su experiencia. Su mirada se apaga y se endurece. Es como si alguien echara melaza en sus oídos y bloqueara sus canales auditivos. Es como si ya no pudiera oírnos. Y es que la autora a continuación dice: ¿quién querría en realidad que se le hiciera notar la existencia de un sistema estructural que lo beneficia a expensas de otros? Evidentemente, el principal obstáculo para identificar la discriminación ejercida es el privilegio disfrutado. Quienes tenemos el privilegio de ser blancas en una sociedad racista, quienes tenemos el privilegio de ser varones, hombres, en una sociedad machista, quienes tenemos el privilegio de ser capaces en una sociedad capacitista, pues a veces somos ciegas y ciegos ante esa situación estructural de discriminación. Bueno, hay una especie de naturalización del privilegio. En el caso de Estados Unidos hay una naturalización del privilegio blanco. En el caso de Euskadi puede haber en este momento una naturalización del privilegio macho o varón. Bueno, deberíamos estar atentas a ver si esto puede estar ocurriendo, porque podría darse el caso de que lo mismo que el privilegio masculino nos hace ciegos, y algunas ciegas también, a la discriminación por sexo o por género, pues a lo mejor no estamos muy bien preparadas para ser cada vez más conscientes de también la discriminación estructural que puede empezar ya a existir en nuestra sociedad por razones de etnia o de origen nacional. Vale, tercera cuestión que quiero plantear, perdón porque lo estoy diciendo en orden distinto al que lo tenía redactado en el texto. Vale, nuestra relación con la diversidad y con la discriminación es cómoda. Yo me preguntaba, ¿no es demasiado cómoda? ¿Vale? No nos sentimos demasiado cómodas con esta situación, salvo en lo que se refiere a la convivencia con personas de etnia gitana, que es nuestro otro más otro, que es nuestro extraño radical, que es, como decía Teresa San Román, nuestra diferencia inquietante. Esa es la que realmente afecta en Euskadi y en España, a pesar de que, por ejemplo, en Euskadi tenemos constancia desde el siglo XVII de la existencia de personas gitanas apellidadas Echeverría. Pero así todo sigue siendo, parece, el otro, el gran otro. Bueno, hay una sociedad vasca notablemente abierta, tolerante con la diversidad social. Aunque es verdad que 3 de cada 10 vascas y vascos, un 28,9%, declaran su preferencia por vivir en una sociedad en la que la gente tenga el mismo origen, cultura y religión, la mayoría, 65,6%, elegimos vivir en una sociedad con personas de diferente origen, cultura y religión. Bueno, esto nos llevaría a una reflexión sobre la tolerancia, que hago en el texto, pero que no voy a hacer ahora y me la voy a ahorrar. Lo cierto es que a la mayoría de las personas encuestadas, lo decía Pepe ahora rápidamente en su presentación, no nos incomodaría nada, así lo decimos, tener en nuestro vecindario a personas homosexuales, gays o lesbianas, bisexuales, a personas transexuales o transgénero,
mayores, obesas, desempleadas, de clase social baja, con alguna discapacidad física o sensorial, con alguna discapacidad intelectual o con enfermedad mental. Todas estas categorías de personas hacia las que se nos pregunta nuestra posición, pues reciben entre un 80 y un 90% de aceptación. No nos importaría nada a la inmensa mayoría de la gente. También es verdad, lo pensaba luego cuando escuchaba ahora también a Pepe, ¿no? Que a veces pues, nos pueden salir este tipo de mezclas y perdón por decirlo así, pues a mí las personas pobres no me importan, pero las personas pobres y obesas sí, porque es que ya está bien, porque están, bueno, aquí empiezan a aparecer cruces extraños, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Vale, en cambio, menos apoyo recibe la posibilidad de compartir vecindario con personas inmigrantes. El 72,4% de las personas encuestadas decimos que no nos incomodaría nada, hemos bajado, o con personas de religión musulmana, aquí bajamos al 68%. Claro, porque no es lo mismo preguntar o hablar de la diversidad en abstracto que de diversidades concretas, ¿no? Hay un geógrafo francés, Benko, que dice hay otros que son más otro que otros, ¿no? Cada uno y cada uno tenemos nuestras cartografías de la otredad. Hay personas a las que las situamos más cerca, personas menos. A veces por razones muy variadas, ¿no? Porque conocemos o porque no conocemos, porque vivimos o porque no vivimos, en fin. Pero es fundamental fijarnos en nuestra disposición media hacia la diversidad, no tanto fijarnos, en nuestra disposición media hacia la diversidad abstracta, en abstracto, sino hacia la tolerancia en función de diversas categorías de otredad que encontramos o que reconocemos en la realidad. Claro, tampoco sabemos al final de cuántas personas diferentes estamos hablando, ¿no? Cuando preguntamos por si aceptamos la diferencia, vale, pero ¿cuánta diferencia? Porque hay diferencias de grado también, ¿no? Es decir, ¿existe un umbral consciente o inconsciente de diversidad más allá del cual nuestro espíritu, nuestra disposición hacia la tolerancia se resienten? Esta es una pregunta importante. En la literatura sobre diversidad, pues con Bert Beck, sobre todo, desde los 2007 se está desarrollando mucho la idea de la superdiversidad, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña se dice que igual Gran Bretaña se ha convertido en una sociedad superdiversa, ¿no? Y llega un momento en que los umbrales de aceptación de la diversidad se ven resentidos por la escala de la diversidad, por la cantidad, por así decirlo, de diversidad, o por la percepción de la diversidad. Aquí están los famosos trabajos de Ikuspegi, cuando nos dicen que, si nos preguntan cuántas personas migradas pensamos que hay en Euskadi, decimos que un 20%, un 20 y tantos por ciento, ¿no? Bueno, la percepción de superdiversidad puede ser interesante. A mí me suscita una pregunta y es si... está claro que Euskadi es hoy por hoy una sociedad diversa, crecientemente diversa, gozosamente, afortunadamente, crecientemente diversa, pero no es una sociedad superdiversa, desde ninguna perspectiva, ¿no? Claro, la pregunta es la nuestra una aceptación, una tolerancia de la diversidad adaptada a la actual escala de diversidad, que es relativamente reducida? Es decir, ¿estamos realmente preparadas para enfrentarnos a una sociedad crecientemente diversa, incluso a una sociedad que será superdiversa en algún momento? Claro, esto es muy importante, ¿no? Porque hay umbrales, cada uno y cada uno tenemos nuestras limitaciones. Yo puedo tener una capacidad de hacer montaña, pero porque pueda subir a Ganekogorta sin echar el bofe por el camino, eso no quiere decir que estoy preparada para poder subir a no sé dónde, ¿no? O sea, tenemos que estar preparada para enfrentarse, en el sentido positivo del término, a situaciones de superdiversidad. Bueno, yo creo que tenemos que echarle una pensada a esto, porque ciertamente tenemos tiempo para hacerlo. El punto de partida es bueno, el punto de partida incluso en términos de escala y de cantidades es bueno, pero no deberíamos confiarnos en que como ahora lo estamos haciendo razonablemente bien, vamos a seguir haciéndolo razonablemente bien en el futuro. Y esto me lleva a la última reflexión, que es la siguiente. Y tiene que ver con esto que decía ahora. Yo creo que las sociedades, lo mismo que las personas, solemos tener un problema a la hora de enfrentarnos al cambio, que es el que un experto en organizaciones, con algunas obras interesantes, con otras un poco más tipo bestseller de aeropuerto, Charles Handy, llamaba el problema de la curva sigmoidea. ¿Qué es una curva sigmoidea? Lo digo así porque parece que lo sé porque lo tuve que buscar, ¿vale? No es porque lo sepa desde hace mucho tiempo. Bueno, la curva sigmoidea es una imagen de evolución en la que, bueno, pues básicamente es una especie como de S que se ha caído, ¿no? O sea, imaginémonos una S un poco caída. Bueno, las sociedades van mejorando, las personas vamos mejorando en algunos aspectos, y cuando las cosas van bien, a nadie se le ocurre cambiar. O sea, mientras las cosas van bien, las cosas van bien. Pero normalmente la vida nos dice que en algún momento llegará una fase en la que el ciclo cambiará, ¿vale? Esto que va bien igual no va tan bien, vendrán las vacas flacas, tendremos que enfrentarnos a algún tipo de imprevisto. Bueno, es fácil que en algún momento las cosas empiecen a cambiar. Claro, casi nunca cambiamos cuando las cosas van bien.
Y cuando las cosas van mal, solemos tener muchas dificultades para cambiar. Yo creo que la sociedad vasca actual, moderna, pues lleva siglo y medio descubriéndose, no sin tensiones, como una sociedad diversa. En cada época ha habido algunas diversidades que nos han sacudido, ¿no? Desde el siglo XIX, con la primera industrialización, las segundas industrializaciones de la posguerra, después de la guerra civil, durante el franquismo, con las migraciones internas. Hemos ido descubriendo cada vez más diversidad también en cuanto a las opciones de vida de las personas. Ha habido momentos en que hemos sido radicalmente excluyentes. Tampoco vamos a engañarnos. Ha habido momentos en los que hemos querido expulsar, extrañar a las personas que venían de fuera, etcétera, incluso a personas que venían de dentro y que pensaban de manera distinta. Vale, así todo, pues yo puedo estar de acuerdo en que el resultado final, en términos de cohesión social, ha sido razonablemente satisfactorio, aunque no deja de haber pues, cuestiones preocupantes, ¿no? En todo caso, como digo, no deberíamos caer en la trampa de la curva sigmoidea, ¿vale? No deberíamos decir, como las cosas van bien, esto va a ir bien siempre. Bueno, pues igual, y si nos empezamos a preparar para el caso de que las cosas empiecen a ir un poco peor, ¿no? ¿Y qué nos haría falta? Pues nos haría falta adelantarnos un poco a la situación, empezar a pensarlo, ¿no? Quiero recordar, no lo digo en la reflexión, quiero recordar que durante un montón de años, en el caso del Estado español, se publicaban sesudas investigaciones, algunas de ellas firmadas por sociólogas y sociólogos de renombre, hablando de la excepcionalidad española, ¿no? Aquí no tenemos ultraderecha. Aquí no va a pasar. Bueno, pues ya está pasando, ¿vale? Por tanto, preparémonos, no por nada, no por ser agoreras, no por ser aves de mal agüero, no por nada, simplemente porque puede pasar, y si puede pasar, es fácil que pase, y si pasa es mejor que nos pille preparadas, ¿no? Bueno, pues yo creo que deberíamos intentar impulsar una conversación cívica, una conversación ciudadana, amplia y sostenida en el seno de la sociedad, no solo en el espacio de las instituciones, este tipo de reflexiones al final acaban un poco en la academia, en las instituciones, sino en el conjunto de la sociedad. Yo creo que hasta ahora no hemos impulsado de manera estable y permanente esa conversación, una conversación cívica en la que efectivamente miremos a la cara a la realidad vasca con todos sus luces y sus sombras, en este caso desde la perspectiva de la diversidad y la discriminación. Donde más tal vez lo hemos hecho ha sido en lo que tiene que ver con la diversidad etnocultural, con el tema de las migraciones, ¿no? Empezamos a hacerlo en 2011 con un denominado Pacto Social por la Inmigración, se paralizó durante un tiempo, se recuperó otra vez a finales del 19 con el llamado Pacto Social Vasco para la Migración. En la actualidad otra vez está la cosa un poco en relativo silencio. Es verdad que puede estar en relativo silencio porque no hay grandes problemas que nos estén sacudiendo, ¿no? Como sociedad, ¿no? Esto sería una cosa importante, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares de Europa e incluso de España, ¿no? Pero los procesos sociales siguen su curso y, como digo, bien pudiera ocurrir que dentro de no mucho tiempo la curva sigmoidea de la diversidad en Euskadi se aproxime a su punto de inflexión y comience a caer, ¿no? Ante esa posibilidad, y precisamente porque a día de hoy salimos bastante bien en la foto, Photoshop aparte, y justamente porque parece no haber necesidad de hacer cosas extraordinarias, deberíamos ponernos las pilas y aplicarnos a la tarea de volver a poner la cuestión de la diversidad, de todas las diversidades, en el centro de nuestra conversación cívica. Guiadas, yo creo, por una aspiración normativa que se expresaba en el punto 1 del Pacto Social Vasco para la Migración, pero que se podría extender al conjunto de diversidades. En aquel punto 1, aquel pacto empezaba así, decía: las personas inmigrantes no son el otro entre nosotros, son ya de hecho parte del nosotros vasco del futuro que estamos construyendo desde ahora entre todas y todos. Bueno, pues lo mismo que decíamos de las personas migrantes, podemos decir de las personas con cualquier otra diversidad. Las personas diversas no son la otra, el otro entre nosotras y nosotros, son de hecho parte del nosotras vasco del futuro que ya estamos construyendo desde ahora. Creo que si nos planteamos esa conversación desde ahora, pues tenemos recursos efectivamente para poder enfrentarnos bien al descenso de la curva sigmoidea, porque llegará. Eskerrik asko.
Kaixo, bueno, soy otra vez el que abre. Es que ricasco BioI, o sea, muy relevante, muy interesante también el tema del índice, ¿no? Para, como decís, un poco saber la foto en la que salimos y cómo salimos. Y hablando ahora, o sea, escuchándote, Imanol, es cierto que es una reflexión un poco particular, que cuando hablamos de diversidad es cierto que venimos haciéndolo como de una forma un poco tradicional en unas mismas formas. Es decir, la diversidad siempre la entendemos, como tú bien has dicho, tradicionalmente la hemos solido entender como a nivel de origen o de un poco la foto tradicional. Y leyendo el informe sobre la diversidad y discriminación, me llama la atención cuando se habla de los colectivos con los que menos te importaría compartir barrio o lo que sea, y cuando se habla de la gente con pocos recursos económicos, se tiende a... Creo que estamos, o me da la sensación de que a veces padecemos un poco de esa romantización de la pobreza, ¿no? Que es como pensar en esas personas que vamos a compartir, pero en esos y esas pobres que lo son porque no porque tengan que serlo, sino pues por vicisitudes de la vida, etcétera, etcétera, y con quien no nos importaría. Posición un poco diferente a cuando estamos ante personas en situación de calle o con un poco una situación particular, que también podemos estar en un contexto de, pues, de condiciones particulares de salud mental, adicciones, etcétera. Y me pasa un poco lo mismo, que esto ya es una pedrada un poco personal, con todo esto de lo bohemio, ¿no? Con todos los procesos también derivados de la gentrificación de las ciudades, etcétera, etcétera, y todos esos movimientos de población que hay. Entonces, realmente no es ninguna pregunta, pero sí que es cierto que me ha gustado mucho esta parte, ¿no? En la que dices que Euskadi le queda todavía para ser súper diversa, pero que tenemos que empezar a repensar un poco en esa curva sigmoidea que dices, cuál puede ser el devenir. Yo sé que estoy muy centrado en el futuro, pero, o sea, me parece como muy bien traído esa parte, ¿no? Vamos a dejar de asociar que todo va bien y vamos bien, o sea, y vamos a prepararnos para cuando todo vaya un poco menos bien, para afrontar esa relación con la diversidad. Y nada, no era ninguna pregunta, era solamente eso. Sí, lo único, aunque no era una pregunta, es una reflexión interesante, pero efectivamente el tema de la pobreza, a mí me parece que tenemos sociedades en las que al menos desde las leyes de pobres en Gran Bretaña en el 1300, venimos diferenciando siempre entre deserving poor y non-deserving poor, o sea, pobres meritorios y pobres no meritorios. Y el pobre meritorio, el que merece nuestra atención y tal igual, es la persona que es humilde, que es agradecida, que por supuesto es delgada, que por supuesto no fuma, que por supuesto no tiene móvil, que por supuesto no... Ese es el pobre meritorio, por eso que está dispuesta a hacer lo que le pidamos y tal. Ahora, la persona pobre que es consciente de que es persona antes que pobre, que por tanto tiene su dignidad, que tiene su decencia, que reivindica, que dice no, tal, esa persona la aguantamos poco. Entonces es verdad que ahí es un elemento interesante, pero esto se desvía un poco de lo que estamos hablando, pero me parece muy pertinente. Sí. Qué ricasco, Imanol. Vale, pasamos entonces a la última parte de la sesión. Tendremos una mesa redonda con la Red Cera Berean para la igualdad de trato y no discriminación, en la que podéis subir si lo deseáis. Participarán Diógenes Sabana, Jennifer Pérez y Elena Olaortúa, de Berdindu. Tengo entendido que moderará Javi. ¿Sí? Vale, pues ahora de esto. Sí, vale. Bueno, pues vamos a echar este último ratito. Antes de comenzar, igual de la organización, si podéis cerrar la puerta con llave para que nadie más se marche. Vamos a echar este ratito que queda comentando, como pone en el programa, la aproximación que hacemos desde la Red Cera Berean. Entonces, os anticipo el guión. O sea, brevemente, para quien no pudiera conocer, repasamos qué es la Red Cera Berean y a qué se dedica, y luego aterrizamos un poco en la aproximación de cuál es la razón de nuestra presencia aquí.
Cruzaremos seguramente alguna conversación entre las personas que nos acompañan a la mesa y con vosotros y vosotras, claro, porque la idea es que este último rato de la mañana sea también un poco, en medida de lo posible, dinámico y así, que bueno, pues después de todas estas horas se agradece. Como decía, en principio nos acompañan Elena Gartúa aquí a mi izquierda, Jennifer Pérez y Diógenes Sabana, que aparecen citados en el programa desde Berdindu, el Servicio Vasco de Atención a Personas y Colectivos LGTBI, Jennifer Pérez, compañera de Biltzen, y Diógenes Sabana, también compañera de Biltzen, el Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural. Ambos servicios, Berdindu y Biltzen, participan del grupo motor de la red Eraberean. La red Eraberean es una red impulsada por el Gobierno vasco, anteriormente es del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y actualmente es del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Es una red creada en 2015, bueno, con proceso de gestación y tal, pero bueno, pongamos en 2015, participada por las organizaciones que aparecen aquí, no sé si se ve bien, un poquito, así, eso es. Actualmente hay 11 entidades, digamos, de pleno derecho y 2 entidades colaboradoras que dan cobertura a los 3 territorios históricos y que, de alguna forma, pues lo que sirven es para incorporar lo que familiarmente llamamos miradas, es decir, la visión que se tiene de la discriminación y de su reverso, de la igualdad de trato, desde los colectivos LGTBI, personas migrantes y pueblo gitano. Es una red, como decía, impulsada desde el Gobierno, que tiene una doble vertiente, es decir, que incluso el propio nombre de alguna forma lo alude a ello. Es decir, hay una vertiente que tiene que ver con la sensibilización y la formación, es decir, la promoción del principio de igualdad de trato, y hay otra línea de trabajo que tiene que ver con la atención a las personas que han sido víctimas de situaciones de discriminación. Entonces, en ambas líneas de trabajo, las entidades que participan de la red, coordinadas, acompañadas desde este grupo motor en el que participamos, como decíamos, pues Biltzen, Berdindu, Marije Sánchez de Gobierno, que está ahí detrás, y yo mismo, pues venimos trabajando eso desde hace unos años. En la página genérica de Gobierno, euskadi.es, barra red Eraberean o Eraberean Sarea, tenéis la información que podéis ver en pantalla, que es una información básica para conocer el funcionamiento de la red, materiales, etcétera, las publicaciones, algún vídeo elaborado pues, más o menos recientemente. Y como decía, bueno, pues en la medida que las personas aquí presentes participan en el grupo motor, participan en las comisiones que antes decía, correspondientes a estas líneas de trabajo de atención a víctimas, de sensibilización, formación, etcétera, nos parecía importante contar con su presencia, con nuestra presencia aquí, para de alguna forma acompañar o completar la exposición que se ha venido haciendo a lo largo de la mañana. Obviamente no vamos a competir, por así decir, sobre el aporte en cuanto a datos que podemos presentar, porque la verdad es que, pues eso, como decía Ireida al principio de la mañana, el trabajo que habéis hecho vosotros se basa en 1.200 entrevistas, nosotros sumando todas las personas cuyos casos se han registrado a lo largo de estos años andamos por 310, 320 o algo así, es decir, que cuantitativamente la información es muy limitada, pero sí que es cierto que el conocimiento que podemos tener desde las antenas, las 11 antenas que decía, que aparecen reflejadas en el tríptico, si vuelvo a él, lo que sí nos permite ese trabajo es precisamente cumplir la función por la cual les denominamos a las organizaciones, cuando hablamos de ellas como antenas, es decir, las antenas, es decir, las asociaciones transmiten hacia afuera el mensaje que decíamos, ¿no?, de promoción de la igualdad de trato, sensibilización, formación, etcétera, y al mismo tiempo, de alguna forma, captan la situación de esta realidad a la que tenemos alcance, que, como decía, es limitado, o sea, es un poco del ámbito de trabajo territorial, temático, etcétera, de cada asociación, pero sí que nos permite, claro, contraponiendo de alguna forma lo que se está exponiendo por la mañana, que es pues un poco más, digamos, diseccionando esa realidad, categorizando, etcétera, claro, pues en el trabajo de las antenas, que ahora comentarán los compañeros, lo que se nos impone es la realidad que es compleja y la interseccionalidad que es pues, necesariamente forzosa, algo inevitable de considerar, porque curiosamente está un fenómeno así que llama la atención, que es que en el caso de los gitanos, por ejemplo, pues hay hombres y mujeres, también hay personas gitanas